Bien, bueno, vamos a ver, último capítulo, el tema de progreso genético que resume realmente todo lo que hemos visto hasta la fecha en el curso de mejoramiento genético animal. ¿Qué es el progreso genético? ¿No? Es en realmente trabajar con el promedio de una descendencia y hacer que este promedio sea el mayor valor genético de una generación a otra, ¿no? Acá podemos observar, por ejemplo, en un hato de vacunos, ¿no? Hay animales que están al centro, que son los que tienen una productividad intermedio, y animales que tienen menos de esta media, de este intermedio, son animales que podemos considerar lo peor, eso de baja calidad. Y hay también pocos animales, como una distribución gaussiana, que son mejores productores que la media, ¿no? Entonces a nosotros nos interesa centrarnos en aquellos animales que tengan, ¿no?, mejores rendimientos productivos, porque al final de cuentas va a acabar esto en un tema de ganancia económica, ¿no? Vamos a ver un video respectivo de esto. Se conseguirá aumentar por término medio la producción de la siguiente generación. Si el proceso se repite generación tras generación, el nivel genético y productivo de los animales irá aumentando y con ello los beneficios económicos de la empresa. Bien, ¿cuál es el objetivo realmente de medir el progreso genético? Realmente es saber el avance realmente del mejoramiento genético que hemos logrado en algunos rasgos en nuestros animales de actividad productiva. Los objetivos de selección, en el caso de índice de selección, estos objetivos nos dan realmente unas pautas, ¿no?, de lo que queremos nosotros influir genéticamente para obtener una mayor rentabilidad. Recuerden que detrás de toda actividad pecuaria o acuícola hay un tema de rédito económico, ¿no? Entonces nos interesa aumentar la productividad, sea cualitativa o cuantitativa, o bueno, aumentar también la eficacia productiva, ¿no? Para eso nosotros tenemos que identificar como primer objetivo, identificar los factores que influyen en tal rentabilidad. Precio del kilo de huevo, carne, fibra, etcétera, ¿no? Y sobre los cuales nosotros vamos a elaborar un índice que junte la información genética, que junte la información, bueno, fenotípica al fin y al cabo, y económica, ¿no? Y una forma bastante sencilla de poder hallar un índice productivo, por ejemplo a nivel familiar, este índice es multiplicando, ¿no?, multiplicando la heredabilidad. Ya saben que mientras más heredabilidad más alta, se hace un mejoramiento genético más rápido, que multiplica a la media de la producción del padre y a la media de la producción de la madre, ¿no?, a este promedio. Si queremos otra forma, podemos calcularlo también en base al progenitor y al abuelo del progenitor, ¿no? Entonces será la media del padre y un cuarto del abuelo, todo eso sumado, y lo multiplicamos por la heredabilidad, ¿no? Es otra forma de calcular. Aquí tenemos un ejemplo en vacunos. ¿Cómo se hace para sacar estos índices? Bueno, tenemos que trabajar con muchos datos estadísticos. Acá, por ejemplo, están correlacionando el peso al nacimiento, el peso al destete, o sea, cuando ya la cría deja de lactar, más o menos a los 240 días. El peso al año, la edad promedio del parto, que son rasgos reproductivos, e intervalo de partos. O sea, dos rasgos productivos en sí y dos reproductivos, ¿no? Tres, perdón, productivos. Bueno, ustedes escogen qué es lo que quieren medir.
En un índice de selección, ustedes meten el dato productivo, reproductivo, resistencia a enfermedades, lo que ustedes quieran, lo alimentan ustedes. Esa fórmula que les va a salir del índice, lo tienen que dar ustedes, ¿no? Luego, necesitamos otros datos importantes. Heredabilidad, como ya les dije, heredabilidad siempre debe ir, es un dato importantísimo, ¿no? Y luego están todos los demás datos un poquito más desagregados, ¿no? Acá meramente ya jugamos con las variancias y las covariancias para ver el grado de relación que hay entre una variable y otra, ¿no? Por ejemplo, este peso al nacimiento con intervalo de partos tiene esta correlación, ¿no? Pero si lo correlacionamos, por ejemplo, con edad al primer parto, la correlación es negativa. Recuerda que las correlaciones pueden ser positivas o negativas. Y de acuerdo a eso lo ordenamos, ¿no? Lo ordenamos. Todos los datos hacemos el análisis de varianza y la correlación. Recuerda que la correlación va primero. Tiene que tener una buena correlación, así sea positiva o negativa, si queremos que funcione realmente este índice. Finalmente, ya con fórmulas, nosotros vamos a obtener realmente ¿no? Vamos a tener los diferentes índices para los rasgos, ¿no? Para los rangos, ¿no? Índice 2, índice 5. Entonces nosotros podemos tener una tabla de índices, ¿no? Con algunas restricciones, ¿eh? Vamos a suponer acá tengo pues índice 1, 2, 3, 4 y 5. 5 índices. 5 índices, ¿no? Que están muy relacionados a una ecuación de regresión también, ¿ya? Que están parte de los datos, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros tomamos decisiones. Cada vez que queremos comprar un toro, ¿no? Y de repente nos dan la tabla de índice, nosotros escogemos, de acuerdo al índice, el que mejor se ajuste a nuestra actividad productiva, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Este es en ovinos. Igualito, ¿no? Los datos, cuánto, por ejemplo, acá se le incluye el dato de los precios. Cuánto cuesta ¿no? Un cordero entero destetado, está como 190 soles. Un kilogramo de peso vivo del cordero del peso al vellón, perdón, ¿no? Está a 12.70 soles, ¿no? O de un cordero de 5 meses, 11 soles, ¿no? En fin, hay unos costos de producción bastante altos, ¿no? De 65. Y luego tenemos otros datos, ¿no? Los económicos y los datos productivos. Tasa reproductiva, ¿no? Número de nacidos en toda la vida productiva del animal, cordero reemplazo, bueno, vida útil, casi 6.4 años, prolificidad y número de partos, ¿no? En total un ovino tiene hasta 5 partos buenos promedio, ¿no? A su largo de su vida reproductiva. Igual hacemos las correlaciones para ver cómo se correlacionan cada uno de estos datos, ¿no? Y en base a la correlación vemos pues si hay una relación buena, positiva o negativa, ¿no? Y posteriormente hacemos las ecuaciones. Acá ya vamos a hacer las selecciones para corderos y borregas de esta raza, ¿no? Corderos, ojo que los índices están separados en macho y hembras porque no son los mismos, ¿no? Por ejemplo, el tema de tasa reproductiva o prolificidad, número de crías o número de partos no lo tienen los machos, por eso es que separamos estos datos, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos obtener un índice. Hay dos índices para corderos y un índice para borregas, ¿no? Dos índices, dos índices, ¿no? Índice 1 y índice 2, ¿no? Donde vamos a ver nosotros peso al beneficio, por ejemplo, para machos, e interesa ganancia de peso al destete a los 5 meses, ¿no? Son dos datos para machos, ¿no?
otro índice incluido uno más. Ese también tenemos, los índices los podemos desagregar en el número de variables que nosotros queramos. De repente me interesa un dato más, ¿no? He puesto lo que es peso el destete a los 2 meses, ¿no? Y ya está, tengo un índice, puedo usar este o puedo usar el otro, ¿ok? Incluso la correlación es mucho mejor en la de que incluye el peso a los 2 meses, ¿no? En Borregas, ¿no? Hay una constante, ¿no? Y bueno, el índice, esto va a depender, este índice va a depender, ¿no? Del tamaño de la población y la diferencia para el tema de reproductivo, ¿no? Entonces nosotros es una facilidad porque al final tú tienes un catálogo de los animales. Por ejemplo, acá si quieres ir a comprar esperma, el toro hasta de repente está muerto, pero tienes un catálogo que te determina y te dice cuál es el índice para no estar viendo tantos datos. ¿Cuánto me salió el índice? ¿Qué índices son? ¿Qué evalúa? Esto. Ah, ya. ¿Cuál es su índice? Tal. Este es el más alto. Generalmente pregunta, ah, ya, perfecto, pero de repente a mí no me interesa, yo no voy a producir esto. Ves el otro índice disminuyendo alguna variable. Entonces, de acuerdo a eso, el ganadero compra, ¿no? El esperma que va a servir de un toro selecto para inseminar a sus vacas y elevar su nivel productivo, ¿no? Bien, respuesta de selección. La respuesta de selección, que ya lo hemos visto en 3 capítulos atrás, es en verdaderamente es el cambio que se da en el tiempo. Puede ser el tiempo anual, que vamos a ver que lo ideal sería anual, y el tiempo generacional, ¿no? Hay animales que tardan pues generaciones, una generación puede tardar 4 o 5 años, otro pueden ser 6 meses, 5 meses tal vez. Eso va a depender, pero es un rango, ¿no? En el cual me dicen el tipo cuánto he mejorado, ¿no? Yo en el tiempo, ¿no? Esta respuesta de selección, ¿no? Esta respuesta de selección que también, ¿no? Lo denotamos con la letra S, ¿no? Esa respuesta de selección es el cambio, ¿no? Luego está la precisión, ¿no? Es la exactitud con lo que vamos a medir nosotros los datos. Tenemos que ser precisos en la medición, porque si no lo somos, estamos alimentando la fórmula con malos datos. La intensidad, que lo vamos a ver, la intensidad de selección. La distancia estándar aditiva genética del carácter de la población. Y todo está dividido entre el intervalo generacional. ¿Ok? En el denominador vamos a encontrar el intervalo generacional. Entonces, como ya hemos visto en el video, lo que nosotros vamos a hacer en progreso genético con selección es ir empujando la media. Empezó la media por acá, seleccionamos la media de los reproductores. Esta media de reproductores me da una nueva generación con otra media, a diferencia de la media de la población base, y vuelvo a seleccionar otra media más ajustada y vuelvo a tener otra, y cada vez lo que voy haciendo es moviendo, en este caso hacia la derecha, el valor de la media de las nuevas poblaciones, ¿no? Por selección, estoy seleccionando pocos animales, va a haber homocigosis, sí, pero voy a tener no solamente mis niveles productivos, sino voy a superar mis niveles productivos. Si hablamos en litros de leche, pues ya en 2 ordeños empezaré, de repente empiezo con 35 y acabo con 50 o más, ¿no? En algunas generaciones, y eso ya es bastante bueno porque es mayor cantidad de producto y mayor ganancia económica. Haciendo un recordaris, ya un poquito más técnico, tenían los parentales, ¿se acuerdan? La población parental tenía un promedio de esta población. Y luego, hacia un extremo, tengo los reproductores seleccionados que van a tener otra media. Si yo resto la media de los reproductores menos la media poblacional, me sale lo que se llama diferencial de selección, que es este valor de S. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Reproduzco estos animales y voy a tener otra curva que ya no es la media de la poblacional, tampoco la reproductiva, es una nueva media superior sí a la poblacional de la F1 y eso se conoce como respuesta de selección, ¿no? Que es el promedio de la F1 menos el promedio poblacional. Y ya también les había mencionado que este diferencial de selección
si yo lo multiplico por la heredabilidad, me da la respuesta de selección. Eso quiere decir, profesor, que si hay mayor heredabilidad, entonces mi respuesta de selección será mayor. Correcto. Por eso que se les pide también en sus trabajos que consigan ustedes la heredabilidad, porque ese dato lo van a arrastrar en varios capítulos. Hay heredabilidades altas, medias y bajas. Ya saben, las bajas son las generalmente asociadas a resistencia a enfermedades y a temas reproductivos. ¿Ok? Bien, esta respuesta de selección lo conocemos nosotros también como progreso genético. Y esta es la fórmula que tiene 4 cositas acá que debemos tener en cuenta. Número 1 es la intensidad de selección, que va a multiplicar a la exactitud de la selección por la variancia generalmente aditiva entre el intervalo entre generaciones, ¿ya? Que a veces se utiliza también anual, que lo vamos a ver. Pero no olvidemos que esta respuesta de selección, que no es otra cosa que el R, es también la media por el diferencial de selección. O también es, perdón, la variancia, la heredabilidad, perdón, por la diferencial de selección, la heredabilidad por la intensidad, que también multiplica la variancia fenotípica, o la raíz cuadrada, en verdad, la raíz cuadrada de la heredabilidad, ¿no? Por la intensidad, por la variancia aditiva. Dependiente del nivel que nosotros nos manejemos, utilizamos cualquiera de estas formas para hallar el progreso genético. Ahí tenemos un ejemplo, vamos a ver. Miren ustedes, yo tengo como dato la heredabilidad 0.6, ¿no? Sé que el progreso genético lo haría por el diferencial de selección, pero para hallar el diferencial de selección tengo que saber el promedio de la población. En este caso es, ¿no? 190, ¿no? Que es el promedio de los animales reproductores o selectos menos el promedio poblacional, que en este caso es 150. Yo resto esto, ya tengo el valor, lo reemplazo con la heredabilidad y el progreso genético es de 24 kilos. Eso quiere decir que el diferencial de selección o el progreso genético en la siguiente generación habrá ser de más 24 kilos. Eso quiere decir, profesor, que si esto era mi poblacional era 150 y aplico esta fórmula, será 150 más 24, o sea, 174 kilogramos. Que está por acá. Que está por acá. No es 190, es un dato intermedio entre la poblacional y la de los reproductores selectos. Vuelvo a aplicar otra vez, ¿no? Y me va a salir nuevamente la fórmula, ¿no? Debemos definir qué se entiende por progreso genético, y es el avance que se obtiene cuando el valor genético promedio de las crías es mayor al valor genético promedio de la generación anterior de la cual se seleccionaron los progenitores. Así, podemos ver cómo en un campo, históricamente, todas las hembras surgidas eran consideradas como potenciales futuras madres de reposición. Sin embargo, todos sabemos que existen vacas mejores y peores. Por lo tanto, existen terneras, hijas de las mejores y peores vacas de nuestro rodeo. De esta forma, el progreso genético puede obtenerse inseminando con toros superiores que elevan el valor genético promedio de las crías. Esto se observa en el siguiente gráfico, donde se ha trabajado de forma adecuada para aumentar el valor genético promedio generación tras generación. Sin embargo, ¿siempre hay progreso genético en la dirección y a la velocidad que deseamos? Este es un claro ejemplo de que no siempre ocurre lo previsto. Aquí se observa que no solo el progreso es menor, sino que también existe gran dispersión en el valor genético de la última generación, donde claramente hay un gran número de terneras que son genéticamente inferiores a la mayoría de las vacas en producción. Mirando hacia la próxima generación, este es el valor genético promedio de este grupo de terneras. Pero,
¿Qué tal si la vaca, con el mérito genético más bajo, tuviese una cría de carne en lugar de una ternera Holstein? Así, el promedio del nuevo grupo de terneras sería más elevado por haber aplicado la selección a partir de las madres. Gráficamente sería de la siguiente manera. Utilizando toros superiores, se obtiene progreso genético en la próxima generación de hijas, mientras que aplicando además la selección en las madres, estamos elevando en mayor medida el valor genético promedio de las hijas, logrando también menor dispersión, es decir, hijas más homogéneas genéticamente hablando. De esta manera, les proponemos dar un salto cualitativo en la creación estratégica de su próxima generación de terneras de reemplazo. Sexcel sobre sus mejores vacas y Disney Focus sobre el grupo de vacas de menor mérito genético. Bien, vamos a ver el tema de precisión o exactitud de la selección. Bien, para medir la precisión y exactitud de la selección, ¿no? Se mide como la correlación entre el valor aditivo genético y el valor aditivo real. Este es un dato que no es tan fácil de conseguir, ¿no? Y que bueno, una forma de poderlo calcular es la raíz cuadrada de la área, ¿no? Mientras más grande sea este valor, mayor será la respuesta de selección. ¿Ok? Tiene algunos requisitos, claro, la cantidad y calidad de la información utilizada, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Y la fuente de información, eso quiere decir la fuente de información del pedigrí, del árbol genealógico, del individuo, de los padres, de sus hijos o hijas. Todo el dato familiar es importante para poder calcular con mucha exactitud, ¿no? Esta exactitud, perdón, o precisión, valga la redundancia, ¿no? Bien, la intensidad de selección se define matemáticamente como el diferencial de selección expresado como unidades de desviación estándar fenotípica del carácter. ¿Ya? Es decir, la media de los parentales que ya hemos visto en respuesta de selección, medio de la media poblacional entre la variancia fenotípica, ¿no? O la desviación estándar fenotípica. Un dato importante es que a mayor valor, entonces más intensa es la respuesta de selección. Si este valor sube, entonces nuestro progreso genético va a ser mayor, ¿no? Entonces, un aspecto que también debemos tener en cuenta es el número de caracteres que vamos a seleccionar. Cuando este número de caracteres es elevado, el diferencial de selección suele reducirse. El valor entre la media de los reproductores y la media poblacional se reduce para cualquier rasgo, ¿no? La razón de esto es que un animal sobresaliente en un rasgo, en un carácter, puede ser mediocre en otros, ¿no? Hay una especie como de balanza de compensación. Mejoró carne, ¿no? Pero de repente la parte prolífica o resistencia a enfermedades disminuye. Y es un tema. Y eso se va a empeorar a medida que nosotros hagamos mejoramiento genético de más rasgos, ¿no? Entonces es mucho más difícil encontrar un individuo sobresaliente para varios caracteres que encontrar uno que sea sobresaliente solo en uno. Lo ideal, por ende, es que se seleccione, ¿no? Se seleccione pocos caracteres al mismo tiempo y no muchos. Pocos. ¿Ya? Poquísimos. ¿Ya? Uno ideal, dos tal vez, ¿no? Pero si ya nos pasamos ese número, nuestra intensidad de selección va a ir disminuyendo, ¿no? Es como un dato importante. Y observamos, miren ustedes, a la izquierda, la intensidad de selección, 0, 1, ¿no? Hasta 3, y el porcentaje de animales seleccionados. Si tenemos 100%, prácticamente nuestra intensidad de selección es casi nada, ¿no? Un 80% de animales seleccionados se incrementa, 40, pero ya cuando estamos alrededor de 20 o 10, ¿no? O 5, ¿no? Nuestra intensidad de selección pues es mucho mayor. Mientras menos animales tengamos seleccionados para la siguiente reproducción y obtención de un nuevo hato o manada de animales, es mejor, ¿ya? Acá tenemos un dato numérico, ¿no? Donde
yo selecciono acá el 90% y mi intensidad de selección es de 0.195. Sin embargo, si yo selecciono el 2%, no 90, 2%, mi intensidad de selección, miren ustedes, es 2.4, ¿no? Y así, mientras menos animales selecciones, tu intensidad de selección va a ser mayor. ¿Ya? Va a ser mayor. Eso es algo que se tiene que... Aparte que tú no puedes tener muchos reproductores. Pocos. Ese es el teje del maneje, sobre todo machos, tienes que tener pocos. No tener un montón de animales, porque eso disminuye la intensidad de selección y el progreso genético se hace más lento. Así, por ejemplo, miren, acá hay un ejemplo en el cual nosotros seleccionamos reproductores, ¿no? De un hato, imagínense 100 toros. Yo voy a seleccionar 60 o 10 o 1, ¿no? En una población más o menos de 30 animales para arriba. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Dice, si se selecciona toros de una población de 20 con un peso vivo de 400 gramos a determinada edad y con un aumento promedio. El aumento promedio es de 1240, eso no cambia para todos. Pero ¿qué pasa cuando seleccionamos 60, ¿no? Cuando seleccionamos nosotros 60, ¿no? Entonces, yo multiplico estos 1240 por 0.64, que es lo que representa, ¿no? Mi intensidad de selección al final va a ser de 0.79. Pero si selecciono solo 10, será por 1.75, 2170 kilogramos por día. Y si selecciono el 1%, mi intensidad de selección va a ser de 3,31 kilogramos. Es decir, mientras menos animales seleccione yo como reproductores para la siguiente camada, mi intensidad de selección se incrementa y según la fórmula, el progreso genético también se incrementa. ¿Ya? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Miren acá, la forma de mejorar la influencia de este parámetro es ejerciendo una fuerte presión selectiva. Pocos animales. Claro, ya sabemos que si son pocos animales, estamos hablando a un tema de endogamia, que ya lo hemos visto en otro capítulo, hay que manejar eso, ¿no? Dice, otro aspecto importante es que el diferencial de selección para machos siempre es mayor que para las hembras. Vamos a suponer en producción de carne, ¿no? Quien da más ganancia de peso o de producción de carne son los machos con respecto a las hembras. Y por otro lado, tú seleccionas algunos machos, pocas hembras reproductoras. Más hembras, pero pocas. ¿Ya? Pero poquísimos machos. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan la selección, por ejemplo, de machos para producir machos, representa casi el 46% de la mejora genética o del progreso genético de un hato. Si selecciono machos para hembras, es un 24%, o hembras para machos es un 24%, pero si selecciono hembras, para obtener hembras es 6%. Entonces, si ustedes ven, seleccionar machos para obtener machos o machos para obtener hembras representan el 70%. Por eso que el mejoramiento genético recae muy fuerte en los machos. Por eso tenemos un banco de semen. El banco de semen te vende esperma de toros, ¿no? O de machos. ¿Por qué? Porque casi el 70% representa de un mejoramiento genético, lo representan los machos, ¿no? Otro parámetro, uno de los más importantes y que podemos manejar, es el intervalo generacional. Recuerden, en la fórmula de progreso genético o respuesta de selección, como quieran, en la fórmula el intervalo generacional está como denominador. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros disminuimos el valor del denominador, en este caso el intervalo generacional, lo acortamos, el progreso genético es mayor. ¿Y qué es el intervalo? Es el tiempo requerido para reemplazar una generación a la siguiente. Son las crías, ¿no? Un vacuno llega año, un poco más,
ya para edad reproductiva, ¿no? Póngase 2 años. A los 2 años se debe estar reproduciendo, y ahí cada año, ¿no? Pero se considera que incluso el intervalo generacional es más tiempo, 4 o 5 años en vacunos. Otros animales menor, ¿no? El cerdo, por ejemplo, está alrededor de los 5 o 6 meses, ¿no? Su mejora genética en los cerdos es más rápida que en vacunos, porque su intervalo generacional es menor. Y si hablamos de otros animales, que sé yo, ratones, que son 21 días, más rápido todavía, ¿no? Entonces, reducir el intervalo generacional es una ventaja para el progreso genético, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, en vacunos lo que decía, 9 meses para preñez para obtener la ternera, 2 años para que la ternera comience la lactancia, ¿no? 10 meses para que complete la lactancia. En intervalo general se nos hace 4 o 5 años. Por eso que cuanto más corto es el intervalo generacional, y eso depende de la especie, mayor será la mejora genética que puede realizarse, mayor el progreso genético. Miren ustedes el intervalo generacional y comparen machos con hembras, ¿no? En vacunos hay una diferencia, ¿no? En ovinos también hay una diferencia, las hembras tienen un intervalo generacional más largo, ¿no? Los vacunos, los suinos, bueno, se van por ahí, también los caballos y las gallinas, ¿no? Pero hay animales en que entre el macho y la hembra hay meses o años de diferencia de intervalo generacional. Por ejemplo, en la práctica, esperar 4 o 5 años a veces no es muy práctico. Así que usamos el progreso genético anual, ¿no? Y este progreso genético anual es la fórmula se las he desagregado. La heredidad polidiferencial de selección entre el intervalo generacional. O puede ser la heredidad por la intensidad de selección por la variancia fenotípica entre intervalo generacional. O puede ser la heredidad solita, la raíz cuadrada de la hereditariedad por la intensidad por la variancia de desviación estándar, aditiva, si solamente nos interesa, entre L. Depende de cómo se los dé, cualquiera de las fórmulas es válida, ¿no? Pero acá medimos el tiempo, eso sí, el tiempo no lo medimos en el intervalo generacional de la especie, sino que lo medimos a 1 año, ¿no? Que es prácticamente una campaña, ¿no? Bien, ahí dice, rasgos con heredades más altas, el progreso genético es obviamente más rápido. Y una de las formas que también podemos, recuerden ustedes que la heredabilidad es la variancia genotípica entre la variancia fenotípica. O igual a la heredabilidad genética entre la variancia genética más la medioambiental. Si nosotros controlamos todo, nutrición, alimentos, sanidad, lo mantenemos en corrales, etcétera, etcétera, bajamos la heredabilidad, ¿no? Bajamos la variabilidad ambiental. Y al bajar la variabilidad ambiental, que ya lo habíamos mencionado, se incrementa la heredabilidad. Y si se incrementa la heredabilidad, en todas las fórmulas hay heredabilidad, en la parte del numerador, entonces va a crecer mi progreso genético. Y es lo que hacen los ganaderos, los acuicultores, ¿no? Lo que hacen mejoramiento genético también de plantas. En un invernadero también están las condiciones controladas, ¿no? En un campo también, ¿no? Es optimizar, ¿no? Esta heredabilidad en base a controlar algunos parámetros ambientales y hacer que se maximice el progreso genético en el tiempo. Bien, un dato importante, ya les dije, hay especies que no tienen sus intervalos productivos, son diferentes por sexo. Cuando tenemos eso, debemos calcular el intervalo generacional por cada especie, por cada sexo, perdón. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Peso, edad de la vaca, 7, 10, 8 años, número de crías, 2 crías, 3 crías, 5 crías para esta vaca, edad del toro, 3, 4, 5, y ahí está el número de crías. Los toros tienen más crías que las hembras, ¿no? ¿Cómo calculamos el intervalo generacional de la madre? Vamos a ponerle ahí madre, ¿no? Madre. Es multiplicando cada edad de la vaca por el número de crías. 7 por 2, más 10 por 3, más 8 por 5, ¿no? Entonces nos sale 2.72. Igual hacemos para el padre. ¿Cuál será el índice para el padre, para los machos?
3 por 16. Vamos a ver. 3 por 16, 4 por 20, 5 por 4. 12.33. Sumamos y dividimos entre 2. Y este es ¿no? el intervalo generacional en conjunto entre machos y hembras, ¿no? Es una forma de poderlo calcular. Bien, otro aspecto importante es, bueno, si profesor, si el intervalo generacional está como denominador, pero sí, como denominador, si yo disminuyo el denominador, el progreso genético, la respuesta de selección va a ser mayor, sí. Y hay técnicas, hoy día existe técnica reproductiva, la inseminación artificial es una de ellas, porque hacemos que los toros, incluso precoces, no puedan tener capacidad fecundante y las hembras también, ¿no? El tratamiento hormonal para el tema de tratar hembras para hacerlas madurar incluso antes de que lleguen a la vida reproductiva, lo ideal 2 años, hablando de vacunos. Yo les traigo los ovocitos antes de, al año. Y al hacer eso, el intervalo generacional se ha reducido y mi progreso genético se hace mayor. Por eso que muchos programas de mejoramiento están optando también por el tema de extraer los ovocitos antes de que sean ovulados, ¿no? En la vida reproductiva del animal. Pero claro, hay un tema ahí de logística, de gasto también por hormonas, etcétera, ¿no? Bien, acá una acotación, ¿no? Desviación estándar aditiva. Dice que la variación genética se puede ilustrar como la dispersión de la distribución en la curva alrededor de la media. Eso es lo que tenemos nosotros siempre en datos cuantitativos, ¿no? Una distribución gaussiana. A la media va la media, el promedio, y tenemos la variancia, que se le sacan la raíz cuadrada de la desviación estándar, ¿no? Una variación pequeña produce una curva estrecha y una variación grande produce una curva más extendida, como lo vemos acá de color morado y azul, ¿no? La cantidad de variación genética afecta en gran medida la cantidad de ganancia genética de un programa de selección. Cuanto mayor es la variación genética, mayor será la respuesta de variación, ¿ya? De la respuesta de la selección, ¿ya? Entonces, a medida que nosotros vamos seleccionando, como vimos al inicio, nuestra curva gaussiana se va estrechando, porque va aumentando la homocigosis. Vamos teniendo menos variación genética. Y eso permite también que el progreso genético sea mejor. Si nosotros partimos de una población donde hay mucha variabilidad genética, entonces el mejoramiento va a tardar más, ¿no? Otro aspecto importante es que la variación aditiva es un valor bien difícil de manejar. Toda la composición alélica de todos los genes de un organismo son miles de millones. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Entonces, pero sí podemos tender a la homocigosis, ¿no? Eso es como un dato adicional. Tenemos un problemita para que todos los dicen, un hato de vino se produce un peso promedio de vellón de 3,6 kilogramos. Si el peso de selección fuera de 4 kilogramos y la heredad del peso es 0,4 y el intervalo generacional, calcular el progreso genético anual. Diferencial de selección que ya lo tenemos por fórmula, ¿no? Que ya lo tenemos por fórmula, nos va a permitir a nosotros sacar por una simple resta. Vamos a ponerlo en su índice para que se vea mejor. La diferencia es 3.6 menos 4, ¿no? De los parentales. Bien. Entonces, si queremos ver, técnicamente hemos pasado de 3.6 kilogramos a 3,68 kilogramos en una generación, ¿ya? En este caso en años, en un año, ¿ya? Una campaña, ¿no? De un año en cuanto al peso del vellón, ¿ya? Un recordaris. Vamos a ver un video.
es importante hablar un poco sobre dónde hacemos la selección, por qué hacemos la selección, cómo lo hacemos, o sea, las herramientas que son responsables por la conducción de este trabajo. Después, un poco de los conceptos de la ganadería de ciclo corto y un poco más de resultados del impacto de la precocidad sexual en nuestro sistema de producción. Empezamos con el tema de dónde, o sea, del ambiente, en este mundo tropical, y considerar dónde hacemos la producción es muy importante para la ecuación del mejoramiento. Porque el ambiente se va a definir qué tipo animal es más eficiente para producción. Y esto es un tema muy sensible porque hicimos muchos errores en la conducción de los procesos de selección, cambiando el ambiente para atender los animales. Y nosotros deberíamos ter cambiado los animales para atender mejor las condiciones ambientales. Eso parece muy lógico, pero no hicimos esto, hicimos al revés. Y hay un profesor, un maestro acá en Brasil que dice que es mucho más económico tener un ganado bueno para su finca do que tener una finca buena para su ganado. O sea, las órdenes son otras. Tenemos que buscar animales que son capaces de tener alta performance, pero de acuerdo con las condiciones ambientales disponibles. Esto es importante porque esto cambia las curvas de crecimiento. Tenemos que buscar animales que no sean los animales de mayor talla, de mayor tamaño final, pero animales más condicentes con nuestra condición tropical. Y si nosotros le pusimos un poco más de ojo sobre esto, hasta los animales silvestres, los animales salvajes de zonas tropicales, tienen una menor talla, son animales más pequeños do que los animales encontrados en las regiones temperadas, que tienen otra gramínea y en general otro tipo de suelo. O sea, es muy importante nosotros mirarnos el ambiente y, más importante, respetarnos las limitaciones que este ambiente impone a nuestro sistema de producción. Pelear contra la naturaleza es muy costoso y poco eficiente. Para nosotros en CIA, está muy claro que nuestro proceso de selección tiene que ser lo más cerca posible, el ambiente de selección tiene que ser lo más cerca posible de la real situación o de la realidad de producción de nuestros creadores. O sea, es importante que estemos haciendo genética en nuestra real condición de producción, porque así nuestra genética va a desarrollar bien sobre nuestras condiciones ambientales. Esto parece muy lógico, pero es uno de los puntos más sensibles del proceso de mejoramiento. Después tenemos que hablar un poco de nuestro propósito. Las razas tienen un comportamiento muy diferente. Tenemos razas que tienen en su estado original y razas que están más desarrolladas para la producción. En las razas más en su estado original, que a muchas le llaman
razas adaptadas, tiene por seguridad mucha adaptación, supervivencia y tiene como propósito su perpetuación de la especie. Las razas seleccionadas para producción ya tienen más crecimiento, precocidad sexual, calidad de la cannabis. O sea, nosotros estamos hablando de razas adaptadas y razas productivas. Es muy importante que nosotros tenemos en cuenta que los animales no producen más porque les gustan o que sea por acaso, es porque nosotros creamos la condición de seleccionar solamente los más productivos para seguir en nuestro proceso de reproducción. O sea, la raza no tiene sus ventajas productivas en su origen, sino del proceso de selección que nosotros lo hicimos, lo impusimos. Eso tiene que ser muy claro porque cuando nosotros quitamos la presión de selección, la tendencia es que las razas vuelvan a su estado original, o sea, que bajen los niveles de producción. Esto tiene que ser muy claro porque eso no es el fundamento de la existencia de las razas, no es producir más, sino reproducir y hacer la perpetuación de la especie. Y otro punto importante es que no hay genética para el hambre. O sea, hablamos mucho de razas rústicas que tienen mucha rusticidad, pero lo que nosotros necesitamos es de producción. Bajar mucho la producción para tener adaptación al medio no está en el requerimiento necesario para el mundo de rentabilidad. O sea, nadie va a tener una finca para tener animales sin una finalidad económica. Y hay una gran confusión acerca de lo que es rusticidad y lo que es adaptabilidad. Por ejemplo, cuando miramos el Langus, que es una raza muy importante en todo el mundo, este animal es súper adaptado a sus condiciones originales. En estas condiciones originales son casi imbatibles, son muy productivos, son muy eficientes. O sea, son animales muy adaptados a aquella condición de producción. Cuando nosotros miramos los animales seleccionados, acá un ejemplo de un Nelore de ciclo corto, tenemos animales muy adaptados a su condición de producción y las hembras con un potencial de producción también alto porque fueron seleccionadas para esto. A esto nosotros llamamos adaptación. No estoy acá hablando de rusticidad. Y ese es importante, un concepto importante. Tenemos que cambiar esto como un concepto entre los ganaderos, porque la rusticidad no va a hacer plata, pero la adaptabilidad sí, esta se puede combinar producción con adaptabilidad y tener mucho más renta en su operación. Y para dejar muy claro, volvemos acá a un Nelore que no tiene nada de adaptación a su medio de producción. Fueron animales seleccionados
en un ambiente de mucha oferta de comida, que es un ambiente muy lejos de la realidad de producción, y los animales tienen una dificultad muy grande de tener performance en estas condiciones, y las hembras siguen con la misma dificultad. O sea, son animales que en las reales condiciones de producción no tienen una buena performance, una buena respuesta al sistema de producción. Por eso volvemos al tema de adaptabilidad. Y adaptabilidad no es solamente una adaptabilidad térmica, o sea, de la temperatura, sino a las condiciones nutricionales y al ambiente de criación. O sea, es más complejo, y por eso que es tan importante los ojos de los creadores, de los seleccionadores, para conducir el proceso de selección para el punto más balanceado, que tenga tanto producción cuanto adaptación. Al final, que se quede ese concepto que adaptación es muy diferente de rusticidad. Después pasamos a hablar un poco más sobre el tema de la genética en sí, de las herramientas que nosotros usamos para comparar los animales, de tomar nuestras decisiones acerca de la selección. El primer punto es tener una evaluación genética, y el objetivo de la evaluación genética es sacar afuera de las informaciones fenotípicas, que son las informaciones que se sacan de los animales, por ejemplo, peso, altura, ganancia de peso, son informaciones fenotípicas, pero son informaciones con una alta contaminación del efecto ambiental. Si todo está bien, vamos a tener más performance. Si la condición no es tan buena, vamos a tener menos performance. Pero en estas dos situaciones hay diferenciales genéticos, y nosotros miramos esencialmente los diferenciales. Y al final del tratamiento estadístico de las informaciones fenotípicas, podemos sacar la información genética. Y en general, las características de producción se comportan de manera normal. O sea, hacen una curva donde la mayor parte de las informaciones están cerca del punto promedio, y tenemos animales superiores y animales inferiores a este punto promedio, pero en una frecuencia más baja. Hecho eso, y se puede hacer eso, tenemos la evaluación genética. Pero evaluar genéticamente una población es solamente un paso de todo un proceso de selección. Miramos esto. En esta evaluación tenemos animales superiores y animales inferiores. Si yo tengo esta información y no hago nada, yo tengo la información, pero no voy a cambiar la tendencia genética de esta población. No voy a cambiar nada a lo largo de los años. Pero si yo hago el uso de la información para sacar animales o hacer restricción a la reproducción, yo estoy haciendo selección. ¿Y por qué nosotros tenemos tanto temor de hacer selección? Porque muchas veces no estamos seguros si esta información que nos lleva a sacar animales de nuestro hato
son informaciones confiables, pues yo estoy seguro que es lo mejor a hacer. Esta es la gran ventaja de las informaciones genéticas, porque tenemos un tratamiento estadístico de las correcciones todas hechas y se pueden tomar decisiones con mucho más seguridad. Esto es muy importante. Y por definición, selección es solamente hacer restricción a la reproducción. ¿Y cómo hago la restricción? Por ejemplo, yo saco los peores animales afuera. Saco las 10, 15 o 20% peores hembras de mi acto, porque tengo información que estas hembras no están produciendo, no tiene un nivel de producción consistente con mi sistema de producción. Y después yo hago otra restricción sobre cuáles animales yo voy a multiplicar en esta población. Si solamente voy a usar los mejores animales de esta población por inseminación o por monta o por embriones, cualquier que sea la herramienta, yo voy a hacer una infusión de esos genes superiores en la población. Y cuando yo hago esto, sacando los peores animales y multiplicando los mejores animales, yo tengo una otra condición que es el progreso genético. Al final, nosotros buscamos progreso genético. Tener los valores genéticos de los animales no pasa nada, pero tener progreso genético en su acto, en su ganado, sí, eso trae mucho más resultado financiero, mucho más plata para su negocio. ¿Y cuando hacemos esto? El punto promedio de la población cambia, avanza. Esto es llamado el progreso genético. O sea, todo lo que hacemos es para tener esta movimentación, es para tener este cambio del punto medio. Y a lo largo de los años, los cambios van escribiendo la trayectoria de esta raza, de esta población, de esta finca en términos de selección. Y el progreso genético está muy dependiente de esta ecuación. Perdón. El primer punto es tener una alta intensidad de selección. Los animales que vamos a multiplicar tienen que tener una alta intensidad de selección. Si yo uso en mi acto todos promedio o todos negativos, el punto promedio del acto no va a cambiar. Yo sigo trabajando, pero no cambio nada en términos de progreso genético. Pero si yo uso solamente los 10% mejores, los 20% mejores, yo tengo seguramente un impacto productivo de estos toros sobre esta población, que por eso es tan importante tener alta intensidad de selección. Otro punto importante es tener precisión en las informaciones. La precisión de las informaciones empieza con la calidad de datos y también la estructura de estos datos, o sea, informaciones que se puede comparar, se puede tener mucha seguridad sobre ellas, y hoy acrecentadas con las informaciones genómicas, que en esta ecuación van a añadir mucho más precisión a las informaciones genéticas. O sea,
En el pasado teníamos solamente las herramientas de evaluación genética. Entonces, estamos buscando la expresión de los genes, estimando la expresión de los genes. Hoy, con la tecnología que hay, nosotros seguimos midiendo la expresión de los genes, pero también miramos en el ADN de los animales si hay los genes, si la presencia del gene en este animal, en el genoma de este animal, se puede garantizar más precisión para esta predicción del valor genético. La variabilidad, o sea, hay que tener diferencia entre los mejores y los peores animales para que haga la oportunidad de tener progreso genético. Si no hay variabilidad, si la variabilidad es cero, no va a tener progreso genético. Y al final, intervalo entre generaciones. Si yo sigo usando toros viejos, reproductores viejos, donadoras viejas, yo no cambiar el potencial genético de esta población. O sea, el divisor de esta ecuación de ganancia genética, de progreso genético, es muy alto porque la edad de los animales es muy alta y por eso no hay progreso genético. Y en este punto, la genómica ha cambiado también lo intervalo entre generaciones, porque como se tiene mucho más precisión lo que teníamos en el pasado, en las pruebas de los toros jóvenes, los productores hoy tienen mucho más seguridad en el uso de los toros jóvenes. Esto baja mucho lo intervalo entre generaciones. Por ejemplo, en CIA de mejoramiento, todos los asociados hacen uso de 30% de los vientres con toros jóvenes. Esto es un compromiso firmado por todos. Pero ya tenemos entre los asociados fincas que hoy tienen 80% de las vacas inseminadas con toros jóvenes, porque tenemos mucho más confiabilidad, tenemos mucho más precisión sobre las informaciones prédictas en las pruebas de los toros. Esto va teniendo un efecto positivo sobre el progreso genético de la población. Al final, esta ecuación depende de cantidad de información, calidad de información, de los marcadores moleculares, de precocidad sexual, porque también cuando bajamos la edad al primer parto de una población, vamos a tener un impacto positivo sobre el intervalo entre generaciones, o sea, vamos a bajar el intervalo entre generaciones. Y el uso de los reproductores jóvenes, que es sin duda una de las grandes contribuciones de la genómica a nuestro negocio de ganadería de corte. Genómica, ¿cómo está caminando esta tecnología? Empezamos con genómica inicial de mejoramiento hace 8 años. Seguimos trabajando con esto y yo creo que ainda estamos lejos del punto donde se encuentra hoy, por ejemplo, la raza Holstein, Jersey y otras. Pero ya caminamos algo y tenemos que seguir buscando más en ese sentido. Hoy nuestro banco de genotipos tenemos 59.000 animales genotipificados, entre chips de alta densidad y chips de baja densidad,
pero tenemos una cantidad de información expresiva, importante. Se pregunta para un geneticista si es suficiente, no es suficiente, tal vez tener 2 veces más. Y cuando tenga 2 veces más, va a pedir un poco más y sigue así. Cuanto más tenemos información, mejor va a ser la predicción genética de los animales. Para uso de la genómica, nosotros desarrollamos una ecuación genómica que mira la correlación entre la presencia de los genes y la expresión de los fenotipos. Para eso, si el mejoramiento y delta Gen unieronse en un banco de datos de 1.5 millones de animales evaluados, entrenamos esta ecuación genómica con más de 59.000 animales genotipados en un banco de datos de 1.5 millones de animales evaluados con performance, con pedigree, con todo. Y tenemos hoy un incremento de precisión en nuestra predicción genómica de 50%. O sea, hoy las informaciones genómicas de CIA tienen 50% más precisión de lo que teníamos hace 5 años o 8 años atrás. ¿Es suficiente? Seguro que no. Vamos a seguir aumentando, mejorando esto todos los años porque es un proceso de feedback. Cuanto más informaciones tenemos, es posible recalcular todo y aumentar la precisión, aumentar ajustar mejor este trabajo. Y como consecuencia de esto, tenemos los hijos de los toros jóvenes genómicos. Son toros que fueron seleccionados con base en las informaciones genéticas y en este caso con informaciones genómicas. Acá progenie de 2 toros jóvenes, pero mira la composición canal, el desarrollo de los animales. O sea, hoy sacamos afuera los toros de menor potencial por cuenta de la influencia de la ayuda que la genómica nos proporciona. Y al final, ¿para dónde vamos? Pues el rumbo, que es nuestro índice de selección. Los mejoristas están muy seguros que no se puede hacer selección para una característica. Hay un dicho muy importante en el medio de genética que dijo que seleccionar para una característica se va a destruir la población. Esta es la verdad. Si tomas una única característica para seleccionar, va a lograr progreso genético muy rápido. Pero adelante se va a dar cuenta que le falta todo y tiene que volver para buscar. Y por eso que es importante hacer un movimiento de varias características simultáneamente y de una manera más balanceada posible. Y balanceada para no perder la adaptación de estos animales con el ambiente de producción. Este índice que acá está presentado siguen desarrollando a lo largo de 20 años. 20 años que a todo momento se puede mejorar un poquito, se puede incrementar esto, aquello, porque esta es la búsqueda por hacer mejor, esta es la búsqueda por ser más eficiente. Acá está la representación gráfica de la prueba del animal. En este caso es un toro joven desde progenie. Y acá está la decomposición de este índice.
7.3% es funcionalidad. Por ejemplo, peso del nacimiento es importante para nosotros que estamos bajando la edad al primer parto, para no tenermos problemas de muerte de los terneros, de las madres, distosia, mano de obra, todo lo que nos interesa. Temperamento también. Nosotros tenemos que hacer plata y no crear animales agresivos, animales que traen peligro para nosotros y para ellos. Entonces, temperamento para nosotros es una característica funcional. Crecimiento es importante, tenemos como 36% de nuestro índice es crecimiento. El crecimiento significa plata, es importante. Y tenemos 13.5% de precocidad sexual. Para muchos puede parecer poco, pero es un cambio importante, porque para nosotros no trabajamos con perímetro escrotal, por ejemplo, que es una medida indirecta de la precocidad sexual. Nosotros trabajamos con informaciones moleculares sobre la edad al primer parto, el IPP. O sea, es una medida directa de la precocidad sexual del animal. Y después tenemos la composición de peso, que se da por esas informaciones de CPM al destete y al sobreaño. C es conformaciones, talla, P es la precocidad de terminación, o sea, la habilidad de poner grasa sobre la carcasa. M es la musculosidad, el desarrollo muscular de los animales. Pero esta es una visión lineal solamente de cómo se distribuyen las características en este índice. Todavía ellas están correlacionadas. Por ejemplo, la precocidad de terminación, que es poner grasa, es una característica que ayuda mucho la edad al primer parto. O sea, son cosas que están interligadas y son características que juntas tienen un efecto potencializado. Lo mismo pasa con ganancia de peso y musculatura. Musculatura es una característica que acelera la ganancia de peso. Y también el efecto negativo de la precocidad de terminación sobre el tamaño final. O sea, la deposición de grasa es como funciona también como un freno para la talla, para el tamaño final. Buscando animales que tienen más capacidad de poner grasa, vamos a frenar todo este proceso de selección para crecimiento, lo que es importante para nosotros, porque creemos que solamente crecimiento no hace más plata en el sistema de producción. Es importante, pero no es el único indicador. Las vacas tienen que entrar en reproducción lo más temprano posible, tienen que ser buenas madres, los terneros tienen que tener adaptabilidad a esta condición de pastura. O sea, todo esto tiene que estar contemplado en nuestro índice de selección, porque al final esto será el rumbo de selección que toda la población va a asumir. Genético, herramientas para este fin. Sencillos
que cualquiera puede discutir porque es que a mí me cuesta más esto, a mí me cuesta más lo de allá, pero es algún resumen específico de los costos de producción de una lechería especializada. Nómina entre el 15 y el 18, fertilizantes entre el 8 y el 12, hoy día con los costos del dólar del 15 al 20, concentrados del 25 al 35, que en muchas partes pueden llegar al 40 45, me voy a brincar este que está en negrilla, combustible del 10 al 12, otros gastos 10%, dejándonos una margen o una utilidad entre el 10 y el 25%. ¿Por qué me brinqué genética? Miren que es el ítem más bajo desde el punto de vista general de los gastos, solo del 3 al 5%. Eso quiere decir que la inversión en genética realmente es un gasto, un costo, una inversión pequeña. No podemos decir que es que una pajilla muy costosa nos va a quebrar. Si va a ser mejoramiento genético con base en inseminación, yo no puedo llegar a decir, no, es que el semen es muy caro. No, es que así no podemos. Vean que no importa el costo, lo importante es qué tan bueno es el toro que vamos a escoger. Sin embargo, vean que la incidencia en los costos totales de producción de una ganadería especializada es muy baja. Hay algo que es muy importante que debemos tener en cuenta, y es que la producción se ve influenciada por dos aspectos básicamente, el medio ambiente y la genética. La genética aporta el 30%, el medio ambiente el 70%. Esto es lo que siempre se toma como base desde el punto de vista de producción. Yo a veces discuto un poquito estos números. Yo digo que la genética es el 100, solo que la expresamos, la potencializamos con el manejo o con el medio ambiente. Desde ese punto de vista, digamos como lo ve Jorge Borda, yo diría que uno puede tener fácilmente muy buena genética con algunas herramientas que vamos a ver hoy. Sin embargo, si yo no tengo un buen manejo, un buen medio ambiente, ahí estamos hablando de alimentación, manejo, todas las condiciones específicas que deben tener los bovinos, esa genética yo no la puedo expresar, no la puedo ver. La vaca tiene marcada en sus genes, por decirlo de alguna forma muy coloquial, cuánta leche es capaz de producir. En el gen de esa vaca, ella tiene marcadito aquí en la frente, ella es capaz de producir 50 litros en un día. Pero si yo le doy comida para 20 litros, no me va a dar sino 20. Entonces, realmente el trabajo de mejoramiento genético es una herramienta útil para, con una buena explotación desde el punto de vista medioambiental, lograr llegar a producciones y al fin último de este negocio, porque es un negocio que es producir dinero. Como objetivos en el mejoramiento genético tenemos varios. Inicialmente lo que se busca es obtener unos reemplazos, obtener unas terneras que me sirvan para reemplazar las vacas que por algún motivo se descartan en la finca. Entonces yo debo tener unos animales jóvenes en reemplazo. Esos reemplazos vienen del mejoramiento genético. ¿Qué debo buscar yo con esos reemplazos? Que ellas sean mejores que las madres, porque de eso se trata mejorar, ir más allá de lo que tengo hoy. Aquí hay un punto específico y quiero hacer el primer paréntesis. Todo ganadero debe tener información desde todo punto de vista, desde el manejo de los potreros, pasando por la suplementación, hasta llegar al tema genético. Yo tengo que tener escrito, yo tengo que saber con qué inseminé mi vaca, en qué fecha la inseminé, cuál es el padre de esa vaca, obviamente, cuál es la fecha de nacimiento, etc. Sin el manejo de la información es muy difícil poder hacer cualquier proceso de mejoramiento. Lo que no está escrito no se puede medir, y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, con ese objetivo de tener unos reemplazos, unos animales jóvenes mejores que sus madres, obviamente lo que busco es un aumento de producción. Producción de leche, producción de sólidos, grasa y proteína, producción en volumen por lactancia. Obviamente el mejoramiento genético también es un negocio, porque yo puedo tener como negocio aparte de mi finca la venta de genética, la venta de animales, la venta de reemplazo. Entonces puedo vender animales jóvenes, vender vacas. Obviamente, si la finca está posicionada, si tiene buena genética, como lo llamamos todo, puede volverse un negocio muy importante. ¿Qué más busca el mejoramiento genético? Atender las necesidades del ganadero, porque no es lo mismo las necesidades del ganadero, las necesidades del mercado. Yo debo buscar y hacer lo posible por, primero, lograr tener cubiertas las necesidades del ganadero. ¿Cuáles son esas? Al fin de cuentas, tener plática en el bolsillo.
¿Cómo lo logro? Con niveles de producción óptimos, con niveles de calidad de leche óptimos, con niveles de calidad de animales óptimos. Con esos niveles de calidad yo ya puedo llegar a atender las necesidades del mercado. Y al fin, lo último y lo que realmente terminamos buscando es una rentabilidad y que este negocio me deje plática en el bolsillo. Yo debo buscar que el mejoramiento genético me ayude a que cada día a mí me quede más dinero en el bolsillo. ¿De dónde viene la buena genética? Puntualmente, ¿de dónde viene esta buena genética? Cuando hablamos, obviamente, de inseminación artificial, cuando hablamos de semen de toros, el gran porcentaje del semen que se usa en nuestro país en lechería especializada proviene de semen importado. Este semen proviene del 1% de los mejores toros de la raza. O sea que no es al azar, no es el torito que le gustó al ganadero a la casa de inseminación. Es el 1% nomás los padres de esos toros que nosotros tenemos en nuestras fincas. Esa genética proviene del 3 al 5% de las mejores vacas de la raza. O sea que yo estoy cogiendo el top mind, lo mejor que existe de toros y de vacas, y de ellos estoy produciendo los reproductores que se van a convertir en los animales que yo voy a comprar por intermedio de semen, obviamente, para usarlos en nuestras fincas. Se eliminan normalmente, aproximadamente en el mundo, entre el 90 y el 92% de los toros que se prueban o que entran a pruebas. Eso me indica que realmente lo que queda es lo que efectivamente estamos dejando para convertirse en los padres de ese semen que yo estoy comprando. Muy bien. ¿De qué depende el mejoramiento genético específicamente? Un factor que se llama heredabilidad. Todas las características que vienen en un catálogo de inseminación se maneja una heredabilidad. Esa heredabilidad es específica y es puntual en cada característica. Es fija, no es variable. ¿Qué quiere decir heredabilidad? Es la medida de la habilidad de un animal de transmitir una característica a su descendencia. Esta heredabilidad fija. Por ejemplo, la heredabilidad de la estatura es alrededor del 42%, mientras que la heredabilidad de los rasgos de la ubre, alto, ancho, ligamento central, inserción anterior de la ubre, es aproximadamente del 22 al 25%. Eso quiere decir que es más difícil mejorar ubres que darle más estatura a la siguiente generación. Esta es una característica, un factor fijo. El siguiente factor es el intervalo generacional, que también es fijo. Ese intervalo generacional es la edad que tienen los progenitores en el momento en que sus crías nacen. Entre más amplio sea el intervalo generacional, más separadas obviamente van a estar las características de esas generaciones. Pero entre más corto es el intervalo generacional, entre los padres sean más jóvenes, están más cerca las características del uno del otro. Ese también es un factor fijo. Por último, la calidad de los padres. ¿Qué quiere decir eso? La presión de selección que tengo. Yo puedo escoger los padres de la siguiente generación. Yo puedo escoger el toro que quiero que sea el papá de mis animales de reemplazo. Yo puedo escoger las vacas, las mejores vacas de mi hato para que sean las madres de la siguiente generación. Este es el único factor que no es fijo. ¿Eso qué quiere decir? Este es el factor que yo puedo manipular, que yo puedo influenciar. En mis manos está escoger realmente las mejores vacas, escoger realmente los mejores toros para que la siguiente generación realmente sea una generación mucho mejor que la anterior. No importa qué tan bueno sea el semen o qué tan buena sea la vaca, si yo no soy capaz de preñarla. Si yo no soy capaz de preñar la vaca, no hice ningún trabajo. Por eso es necesario
que independientemente del animal que yo escoja, lo preñe la vaquita. ¿De acuerdo? Para eso necesito estas cuatro condiciones, perdón. Primero, que el semen sea fértil. ¿Qué queremos decir con que el semen sea fértil? Inicial y específicamente, lo que buscamos es que el semen realmente preñe. Para esto debemos tener algunas características específicas del semen. Debo tener una garantía de fertilidad del mismo. Debo tener una garantía de buen manejo, una garantía de origen, una garantía de sanidad del mismo semen. Es muy específico y muy puntual cuando yo trabajo con casas de inseminación organizadas que realmente funcionen y sean legales, que me garantice realmente la calidad de ese semen. Sin embargo, yo también le debo dar buena calidad, buen manejo. ¿Cómo lo doy? Con el enfriamiento. No sé si todos sepan, pero el semen lo debemos mantener congelado y lo mantenemos congelado en nitrógeno líquido. Entonces, para que este semen conserve su calidad, debemos tener específicamente buen manejo del frío de ese semen. De la misma forma, en el momento que voy a inseminar la vaca, debo hacer un buen manejo de ese semen a una buena temperatura de descongelación. En segundo lugar, debo manejar el tema de la vaca apta. ¿Qué quiere decir? Que la vaca esté limpia, que la vaca esté aliviada, que la vaca esté bien alimentada, que tenga un calor adecuado, que el tiempo razonable posparto sea que debo manejar, debo tener unos días posparto para la primera inseminación adecuados, es lo que llamamos el periodo voluntario de espera. Debo tener un buen manejo posparto, que esa vaca no haya tenido retención de placenta, que no haya tenido ningún problema en ese manejo como tal, y específicamente si encuentro cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de problema que sea manejado por el personal adecuado para eso, en este caso médico veterinario. En este punto es claro saber que todos tenemos una responsabilidad en este negocio. Así como el médico veterinario desde el punto de vista de las enfermedades, yo debo también el apoyo, debo saber cómo alimentar la vaca. Ahí tenemos el trabajo de los zootecnistas como tal, y es el ejercicio puntual de cómo alimentar adecuadamente la vaca, cómo manejar la población. De igual manera, todo el tema del punto administrativo. Quienes funcionen como administradores de las fincas, que ojalá fuesen administradores de empresas agropecuarias en este caso, ¿cierto? Así como yo, debemos ser administradores, deberíamos saber y poder manejar adecuadamente los números. Toda la información que el ingeniero agrónomo, por ejemplo, me genera desde el punto de vista de manejo de las pasturas, que el zootecnista, que el veterinario, que el contador que trabaja en la empresa me genera, me maneja, me entrega información, debe ser manejada adecuadamente por el administrador que tenga su cargo. Tercero, sobre el plan. Cuando hablamos sobre el blanco, lo que queremos decir es un adecuado manejo del proceso de inseminación. Que el proceso de inseminación sea adecuado, buenas congelaciones del semen, ya lo dijimos, que el proceso, metemos la mano por el recto de la vaca, metemos la pistola, pasamos los anillos, pasamos el último anillo y aplicamos el semen en el blanco. Es decir, se tiene que colocar en el punto adecuado. Y por último, en el momento más adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Un correcto calor de la vaca. Debemos inseminar a la vaca en su momento, ni antes ni después del tiempo. No demorarnos mucho en ese proceso de inseminación, el momento adecuado. Y muy importante, que la vaca esté tranquila, que la vaca esté relajada, ojalá después del ordeño, en el momento más adecuado. Es muy común en las ganaderías que las novillas, que las novillonas, que los animales jóvenes, se encuentren en poteros alejados, en los manejos de lechería en pastoreo, como es el caso de Colombia y de gran parte de América Latina. Entonces es probable que las novillas, que los animales jóvenes, no estén, o vaquillonas, no estén cerca al sitio donde nosotros manejamos el semen. Entonces, ¿cómo sucede muy comúnmente? Tengo que ir a buscar la novilla y tengo dos opciones. Irme con el semen e inseminarla donde ella esté, o traerla desde el sitio donde ella está hasta cerca, digamos, a la casa o a la vivienda donde yo maneje el semen.
cualquiera de las dos opciones es compleja, porque si está muy lejos de la vía y tiene que hacer caminar, o incluso las vacas muchísimo tiempo para que lleguen al sitio. Y eso me genera estrés, la tengo que enlazar, la tengo que maltratar. O en su defecto ir al contenedor donde ya está, es el mismo ejercicio, tengo que enlazarla, correr detrás de ella, en algunos casos hasta molestarla y lastimarla para poderla agarrar, amarrar a un árbol, amarrarla a un palo para poder hacer el proceso de inseminación. Desafortunadamente, estos son procesos que son muy comunes en nuestro medio y que muchas veces las vacas y las novillas quedan preñadas, afortunadamente así. Lo importante es saber que debemos hacerlo en el momento adecuado y con la mayor tranquilidad posible. ¿Qué sucede si todos los anteriores factores se dan? Vean la línea primera, la de arriba, semifértil, vaca en el blanco, en el momento exacto. ¿Qué quiere decir? Un éxito del 100% en el proceso de inseminación, o sea, un servicio por concepción. ¿Qué quiere decir servicio por concepción? El número de pajillas que nos gastamos para obtener una preñez. En este caso, si todo funcionó perfectamente, la preñé con el primer servicio. Disculpe. A medida que se van moviendo los porcentajes de buen manejo para obtener esa preñez, el porcentaje de éxito va bajando al 73, al 50, al 66 y al 28, lo que nos va llevando a que debo sacar más pajillas para obtener una preñez. 1,37, aquí en este caso casi 2, 1,5, 3,56. Esas situaciones son las que me llevan a perder dinero. Y ahí no importa que la vaca sea muy buena, muy bonita y que el semen sea muy bueno y muy caro. Si yo no hago adecuadamente el manejo, voy a tener problemas económicos al final del día. Logramos hacer el proceso anterior adecuadamente y vamos a escoger adecuadamente los toros de las vacas. Para eso yo debo conocer adecuadamente los toros que me ofrece el mercado. Obviamente, como les decía en un inicio, estamos hablando de inseminación artificial con toros que compramos a las casas comerciales. Debo saber, yo debo ser muy consciente de que yo soy el que compra el semen y no que llegan a vendérmelo. Por lo tanto, yo debo saber muy bien escoger los toros. Para esto, debo saber leer muy bien el catálogo donde vienen los toros. Eso sería un tema para una completa presentación total y nueva. ¿Cuál es la ventaja? Que yo puedo conocer mis vacas. Disculpen, en un momento miramos, yo creo que de pronto podemos ir haciendo las preguntas. Me parece que alguien de pronto tener una consulta específica. Vamos a irla recogiendo acá y enseguida cuando vayamos culminando damos respuesta a las preguntas como tal. Bueno, entonces debo conocer, para poder cosechar esa genética, debo conocer muy bien los toros. Las vacas es mucho más fácil porque son mías, pero como dijimos ahora, debo saber manejar la información y tener toda la información pertinente con respecto a ellas. Segundo, y esto es muy importante, debo tener un enfoque específico. ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? El fin último, como siempre, como yo lo he dicho varias veces, es ganar dinero. Pero yo tengo que saber cómo voy a ganar ese dinero. ¿Cuál es el enfoque en mi ganadería? Yo quiero tener mucho volumen de leche, quiero tener muchos sólidos, quiero tener animales longevos. Todo esto me lleva a ganar plata. Quiero tener un doble propósito, manejar carne y leche. Mi explotación es específicamente para hacer quesos. ¿Qué debo hacer? Y eso me lleva a que yo debo tener muy claro el foco hacia dónde voy, qué es lo que quiero y qué es lo que necesita mi ganadería. Adicionalmente, debo conocer muy bien cuáles son las características cosechables dentro de las pruebas de los toros, o sea, dentro de lo que dice el catálogo. Yo debo saber muy bien qué es lo que de eso me sirve a mí. ¿Cómo conozco los toros? Hay más o menos 65 características que se evalúan estadísticamente de lo que un toro puede transmitir. Sin embargo, de todas esas características nosotros las podemos dividir en tres grandes grupos. El primer grupo de producción, el segundo fenotipo o conformación y el tercero
necesariamente este es el orden, obviamente. Hoy día, y este es uno de los primeros recomendaciones y de las primeras condiciones específicas que les traigo el día de hoy, lo ideal es buscar toros por salud. Yo debo buscar que las vacas de mi hato duren más productivamente, que sean longevas. Y hablamos de longevidad, animales que produzcan mucho, pero mucho tiempo. Eso quiere decir que yo necesito buscar vacas que tengan mucha salud. ¿Qué quiere decir salud y cuáles son los conceptos básicos que vemos en un catálogo de salud? Yo debo buscar vida productiva, viabilidad, facilidad de parto del toro, facilidad de parto de la hija, tasa de preñez, células somáticas, entre otros. El catálogo ya hoy día aparece mastitis, cetosis y otras condiciones específicas de salud, pero es muy importante saber cuáles son los rasgos específicos que yo quiero cosechar de ese toro desde el punto de vista de salud. ¿Qué es lo que sucede con el tema de salud? Que los animales, los toros que transmiten salud a su descendencia me van a generar vacas que duren mucho en los atos. Ahí vamos al segundo punto, que es producción. Entonces, si la vaca no se enferma, si no se encoja, si una vaca que se preña fácilmente, que no tiene dificultad al parto, que no es propensa a la mastitis, que se preña fácilmente, es una vaca que me produce bastante tiempo y bastante cantidad de leche de buenos contenidos sólidos, de grasa y proteína. Entonces, la vaca criada me da muy buena producción durante mucho tiempo. Y una condición ya última, que es efecto de las dos primeras, es el fenotipo. ¿Qué quiere decir con esto? Si la vaca no se enferma, si la vaca produce adecuadamente, si la vaca se preña fácilmente, si no tiene dificultad al parto, eso quiere decir que su fenotipo o que su conformación es adecuada. O sea que ese fenotipo, esa conformación es simplemente el resultado de una adecuada selección por salud y por producción. ¿Cuál es el enfoque que yo debo buscar específicamente dentro de mi hato? Vacas de alta producción, vacas que duren en el hato, vacas saludables. Yo diría que los tres. Aquí inicialmente los tres. Y como lo dije en la diapositiva anterior, primero saludables, luego de alta producción y obviamente que duren en el hato. ¿Cómo en la finca? Las vacas caminan, las vacas están enjauladas, tengo el ordeño en el potrero, en el ordeño portátil, tengo sala de ordeño, las vacas caminan mucho, caminan poco. Yo debo saber cómo es la finca, cómo es mi finca, qué es lo que tengo como infraestructura. ¿A quién le vendo la leche? No todas las industrias, por lo menos en Colombia, me exigen determinados puntos de calidad, como los sólidos, grasa, proteína. ¿Tiene suficiente reemplazo en la empresa? ¿Tengo suficientes animales o tengo muchos animales de reemplazo? No, mi amor, yo ya me siento bien. En el momento tengo muchos animales de reemplazo. Pienso en el futuro vender novillas. Me gusta la exposición. Me gusta llevar los animales a las exposiciones ganaderas, ganarse una cinta. Todas estas preguntas, todos estos puntos, estos factores son los que me llevan a mí a tener el foco de mi producción, hacia dónde voy, qué es lo que quiero y qué es lo que necesito. Con base en ese enfoque es que yo tomo la decisión de cuáles son los animales que quiero dejar como reemplazo en mis fincas y cuáles van a ser las madres y los padres de esos animales de reemplazo. Por eso es muy necesario que los ganaderos o que los asesores de empresas ganaderas sepan encontrar cuál es el foco y hacia dónde va esa empresa. Toda esta información genética la debo montar y llevar hacia el modelo animal. ¿Cuál es el modelo animal que yo busco? En resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Productividad, animales que produzcan mucho, pero durante mucho tiempo. Salud, básicamente, que no se enferme. Eficiencia en la conservación alimenticia, eso es clave. Los animales con mejor diseño fenotípico, al fin de cuentas, son los animales que mejor convierten en el alimento. Y que me lleve a unos resultados específicos. Estas condiciones de productividad, salud y eficiencia
de la conversión alimenticia me llevan los resultados esperados. Y todo eso, al fin de cuentas, me lleva a un adecuado fenotipo en el animal. Para que resumamos un poco el tema que hemos visto hasta ahora. Yo tengo que saber en dónde estoy ahora. ¿En dónde estoy parado? ¿Qué tengo? ¿Qué raza tengo? ¿Qué volumen de leche tengo? ¿Qué sólidos totales tengo? ¿Cuál es la tasa de reemplazo? ¿Cuál es la tasa de reposición del lato? Debo saber en dónde estoy. Una vez sepa dónde estoy, tengo que mirar hacia dónde voy. Ahí es donde empieza el tema de mejoramiento genético. ¿Cuáles son los objetivos de mi empresa a partir de este diagnóstico inicial? ¿Dónde estoy? Una vez yo logre saber hacia dónde voy, debo buscar cuál es la estrategia. Debo generar un índice para mí. Hombre, estoy en 17 litros por vaca día, quiero subir a 20 litros por vaca día. La tasa de presencia mía es X, la tasa de servicio, la tasa de concepción es X, los servicios por concepción son Y. Debo generar los índices que yo esté buscando para poder utilizarlos como estrategia para llegar a donde yo deseo. Luego ya hago la selección genética. Bueno, tengo los índices, ya sé cómo voy a llegar, voy a escoger las vacas y los toros para poder llegar al objetivo planteado. ¿Cuánto me voy a gastar en esto? La verdad, mis vacas no me gustan para salir a comprarme las mejores vacas del país. ¿Será viable esa inversión? Hombre, el semen, realmente el costo termina siendo irrelevante como lo vimos empezando, ¿sí? Porque es un costo muy bajo dentro de los costos totales de la empresa. Entonces reviso la inversión, es viable, lo más seguro es que si quiero lograr unos buenos objetivos, esta inversión es viable. Luego debo crear unos índices de clasificación de las hembras. Yo tengo que saber cuáles son las vacas que realmente me sirven para ser las madres de la siguiente generación. ¿Cuáles son los aspectos que necesitan animales de estatura, de peso, con patas más curvas, con patas más rectas? Luego sí, hago el acoplamiento de este tema, hago el acoplamiento específico, hago la maximización de esa inversión, la ejecuto y hago el reposicionamiento de mi ato. Acuérdense que arrancamos aquí con el posicionamiento del ato donde estoy. Después de hacer todo este plan genético, hago el reposicionamiento y miro los resultados. Voy en la dirección correcta. Si es realmente lo que yo estaba buscando. Aquí es necesario tener algo puntual muy específico y es lo siguiente. La cosecha de la genética desafortunadamente no se ve al otro día. Desafortunadamente, encontrar los resultados pueden pasar 2, 3, hasta 4 años para saber si esos resultados son adecuados. Lo primero que sucede es evaluar las vacas, tomo la decisión, compro los toros, elimino esas vacas. Mínimo ya han pasado 2, 3 meses y ahí arranco con una gestación de 9 meses. Dentro del año obtengo la primera ternera, resultado de este proceso. Pero esa ternerita tiene que esperar a que se vuelva vaca, donde pueden pasar, dependiendo de su manejo, entre 24 y 36 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos entre 3 y 4 años yo me voy a dar cuenta si ese ejercicio, este plan genético que yo hice fue el adecuado. Y realmente es largo tiempo para yo darme cuenta que me equivoqué. Por eso es necesario tener plan genético y saber hacia dónde voy y saber cuál es